Dios bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes en esta hermosa noche. Agradecemos profundamente el privilegio que nos concede el Señor de poder reunirnos, más bien conectarnos a través de esta plataforma social. Le pedimos al Dios Todopoderoso que en esta noche podamos ser bendecidos a través de la palabra, que pueda hablar a nuestra vida, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, y que sobre todas las cosas la podamos aplicar. Estamos estudiando esta carta primera de Pedro, que es una carta, como ya hemos mencionado en estudios previos, es una carta pastoral con ricos principios espirituales, pero a la misma vez también muchas enseñanzas que son prácticas, y las de hoy mayormente son de práctica. Así que le pedimos al Dios Todopoderoso que en esta noche Él pueda hablar a nuestra vida. Hoy quizás voy vamos a decir, terminar quizás un poco más temprano, porque como saben, o no sé si saben, está ahora mismo corriendo el concilio de la Alianza allá en Nashville, Tennessee, y pues en horas de la noche están dando unos cultos y he podido conectarme tanto el lunes como el martes, aparte de esos servicios, y me parece que el de hoy es el último servicio, así que aunque ciertamente quedan grabados posteriormente, pero da la oportunidad que por lo menos en vivo puedan ver parte del mismo. Así que pues eso lo vamos a estar haciendo más adelante. Cuando terminemos esta transmisión, entonces vamos a estar compartiendo el culto para que podamos ver entonces la parte final del culto de esta noche allá en Nashville, Tennessee, como parte de las actividades del concilio de la Alianza allá en Nashville, Tennessee. Bien, para los que se conectan y quizás no me conocen, soy el pastor Domingo Pérez, por la gracia del Señor, pastor fundador de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Camuy. Estamos ubicados en la carretera 486, kilómetro 0.7, en el barrio Zanja de Camuy, justamente al lado de la Escuela Superior Luis Felipe Crespo, que me parece que en el día de ayer estaban celebrando la graduación del grado 12, así que muchas felicitaciones para todos estos jóvenes que comienzan ahora una nueva carrera, una carrera universitaria. Quiero recordarles a los jóvenes que este viernes van a estar reuniéndose a través de la plataforma Zoom. Hay un grupo de los jóvenes que va a estar reuniéndose de manera presencial este viernes, los universitarios. Así que va a ser la primera vez que van a estar reuniéndose. Debe ser un encuentro sumamente emocionante. Estamos también preparándonos para los bautismos, que va a celebrarse el día 19 de este mes de junio que acaba de comenzar. Así que más adelante le estaremos dando más detalles, y recordarle a los líderes que el día 26, sábado 26 de junio, vamos a tener nuestro próximo encuentro de líderes trabajando lo que es la implementación de cultura de discipulado en nuestra iglesia, y también dándole seguimiento a la planificación estratégica de cultura de discipulado. Les recuerdo también que estamos en las plataformas sociales. Usted nos está viendo por Facebook Live, estamos también en Twitter, estamos en Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube, todo con la dirección Alianza de Camuy. Y también tenemos nuestro site de internet, alianzadecamuy.org. Ahí tenemos toda la información concerniente a la iglesia. Tenemos escritos, Rincón del Pastor, la hora del café. Y también es el instrumento para registrarse a nuestros cultos de manera presencial. Ahora mismo todos los servicios de junio están llenos. Pero ya dentro de pronto estaremos posteando los cultos de julio, para que así usted pueda hacer registro y participar de manera presencial de nuestros servicios allí en la iglesia. Los miércoles vamos a seguir transmitiendo de manera virtual, ¿verdad? Por un tiempo adicional, y entonces pues veremos más adelante qué sucede. Vamos a buscar entonces Primera de Pedro, capítulo 3, y
En Primera de Pedro capítulo 3 vamos a leer los primeros 7 versículos y luego tenemos una palabra de oración. Primera de Pedro capítulo 3, versos del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Que el Señor añada bendición a su santa y su poderosa palabra. Les recordamos también que puede escribir en los comentarios alguna petición de oración que puedan tener en este momento, y al final del estudio estaremos orando por ellas. Así que le animamos a hacer eso. Bien, vamos entonces a entrar al estudio. El estudio de hoy, hay algunos puntos, tengo que anticiparles que son puntos que traen algún tipo de controversia o que son polémicos. Qué bueno que me tocó dar este estudio a mí, por si que si van a caer chinche, que me caigan todos a mí. Vamos a tratar pues de comentar lo que dice el texto, y en términos pues de todos los temas que trae aquí estos primeros versículos. Como dice el subtítulo en la porción bíblica, vamos a hablar de los deberes conyugales. Y pues cuando hablamos de los deberes conyugales bíblicamente hablando, pues eso, especialmente en este tiempo en que estamos viviendo, pues genera ciertas controversias. Hay leyes aprobadas pues que van en contra a los deberes conyugales que la Biblia postula. Porque cuando hablamos de deberes conyugales que la Biblia postula, estamos hablando del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y entonces cuando la Biblia habla del matrimonio, siempre es referencia a un hombre y una mujer. Ahora, en este tiempo, pues hay diferentes uniones, algunas aprobadas por leyes, y pues ciertamente cuando hablamos de estos temas pues pueden traer algún cierto tipo de polémica, pero nosotros lo que vamos a hablar es la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios ha establecido como lo que es matrimonio. También otro tema que habla el texto es sobre la vestimenta, y eso siempre pues también trae cierto tipo de polémica o de conflicto en términos de cómo es que la mujer y el hombre deben de vestirse, aunque siempre el énfasis es en las mujeres, y aquí en el texto se habla específicamente de las mujeres. Así que pues le pedimos siempre al Señor que nos dirija cuando damos estos estudios de profundiza. Sabe que vamos versículo a versículo, paso a paso. Así que vamos a tratar estos primeros 2 versículos en Primera de Pedro capítulo 3, los vuelvo y los leo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esos son los primeros 2 versículos. Ahora, ¿qué queremos comenzar diciendo en esta noche? Queremos comenzar diciendo en esta noche que cuando la Biblia dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, tenemos que entender o partir de la premisa que esto es un mandato de Dios.
que Dios lo está ordenando como parte del orden del hogar. Dios es un Dios de orden y como es un Dios de orden, Él ha establecido ese orden para el hogar. Y este mandato que Dios da a las mujeres a estar sujetas a vuestros maridos es parte de ese orden que Dios da dentro del hogar. Así que cuando hablamos de la mujer, cuando es sujeta a vuestro marido, no está hablando, digamos, de que esa sumisión se debe a el buen comportamiento del esposo o del marido en el hogar, que esa sujeción no va a depender del buen comportamiento del esposo, sino que esa sujeción debe estar siempre atada al entendimiento que es un mandato de parte de Dios. De lo contrario, sacaría a Dios de la ecuación. Y esa es la realidad. Cuando Dios dice algo en su palabra, nosotros debemos confiar plenamente en que eso es palabra de Dios. Y cuando nosotros, o cuando las mujeres, de alguna manera pues quieren ¿verdad? Compensar o recompensar al esposo con esta sujeción que habla el texto, pues va contrario realmente a lo que la palabra de Dios dice. La mujer debe estar sujeta a su marido, básicamente porque es un mandato de Dios. Dios lo ordena en su palabra. Es el orden que se ha establecido, que Dios, siendo un Dios de orden, ha establecido. Y este principio de sumisión en el hogar lleva, son los mismos principios que aplica a otras instituciones. Podemos decir en la política, podemos decir que es en el deporte, podemos decir que es en los tribunales. Siempre hay un orden establecido como parte de la autoridad y de cómo los trabajos deben de darse en el lugar donde están. Eso es parte de esa sumisión. Ahora, es importante notar que nosotros nos sometemos a una autoridad que es nombrada por Dios, como lo es el matrimonio. El matrimonio es la primera institución creada por Dios. Así que podemos decir claramente que nosotros, cuando nos sometemos a una autoridad nombrada por Dios como nuestra obligación delante de Dios, lo vamos a hacer siempre y cuando esa autoridad no nos conduzca al pecado. Así que eso es algo que debemos de notar, y cuando esto sucede, entonces lo correcto es obedecer a Dios antes que al hombre. Eso es lo que es la enseñanza bíblica. Esa autoridad va a estar sujeta a que no seamos conducidos a pecado. Y dentro del contexto que estamos hablando, que es en los deberes conyugales y la sumisión de la esposa al marido, es siempre y en tanto no es conducida al pecado. De nuevo, porque en tal caso lo correcto siempre es obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora el texto continúa diciendo: estad sujetas a vuestros maridos. Pedro cuidadosamente observa que, y esto es un detalle importante, que las esposas son llamadas a someterse a vuestros maridos. A vuestros maridos, y yo subrayo eso en mis notas, porque no se refiere a los hombres en general. Y esto es importante que lo tengamos bien en cuenta, especialmente por las cosas que están sucediendo hoy en día y por la llamada violaciones de género, asesinatos por cuestión de género, y sin ¿verdad?, entrar en ningún tipo de detalle
en términos de la diferencia de género y sexo, porque no son dos cosas diferentes. El sexo apela a la biología, el género apela más bien a la cultura, pero es importante notar, y el apóstol Pedro lo señala aquí, es a vuestros maridos y no es a los hombres de manera general. Así que el mandato específico, de nuevo esto es importante, el mandato específico del apóstol Pedro es la mujer debe estar sujeta a vuestros maridos. A vuestros maridos. Eso no incluye novios, no incluye todas las vertientes que hay actualmente de los novios, no incluye tampoco relaciones de hecho, relaciones entre personas del mismo sexo que no se reconocen en la Biblia, tampoco incluye personas que conviven juntos, aunque sean heterosexuales, pero que conviven juntos, que no han sido legalmente casados. Tampoco le incluye a ellos. Solo aplica, esta porción bíblica solamente aplica a cuando es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y el apóstol Pedro, pues es claro aquí en esta enseñanza. Hace el señalamiento, está sujeta a vuestros maridos. De nuevo, no es hombre en general, sino es a vuestros maridos, a todo aquel matrimonio que están casados legalmente, y a esa institución sagrada del matrimonio, bendecida por Dios, es la que aplica esta porción bíblica. El principio de la sumisión en el Nuevo Testamento es presentado de diversas maneras. Jesús se sometió a sus padres, los demonios se someten a los discípulos, Lucas 10:17 para los que anotan. Jesús se sometió a sus padres, como mencioné, Lucas 2:51. Los ciudadanos deben someterse a las autoridades gubernamentales, Romanos 13:1, entre otros versos. El universo debe someterse a Jesús, Efesios capítulo 1:22. Seres espirituales invisibles se someten a Jesús. Esto lo vamos a ver más adelante en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Los cristianos deben someterse a los líderes de la iglesia. Primera de Corintios 16, 15 y 16. Las esposas deben someterse a sus maridos. Esto lo estamos viendo ahora en Primera de Pedro. Las esposas deben someterse a sus maridos. La iglesia debe someterse a Jesús, Efesios 5, 24. Los sirvientes deben someterse a sus amos. El pastor Dani hablaba sobre esto el miércoles pasado. Los cristianos deben someterse a Dios, Hebreos 12, 9, Santiago 4, 7. Así que el principio de la sumisión es presentada en innumerables ocasiones en el Nuevo Testamento. Ahora, el texto continúa diciendo, todavía estamos en los primeros versículos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El beneficio de la sumisión, porque es un beneficio, todo lo que es una orden o un mandato de Dios es por nuestro bien. Cuando Dios da una instrucción bíblica, es por nuestro bien. Así que podemos decir que el beneficio de la sumisión se demuestra en la manera en la que los esposos se relacionan con Dios, y en el caso de las esposas es una expresión poderosa de su confianza en Dios. Por lo tanto, en el caso de la esposa hay una fe que está activa, y en el caso del esposo hay una obediencia que está activa. Y cuando la fe de la esposa se activa y la obediencia del esposo se activa, entonces puede lograr grandes cosas aún sin que haya una palabra dicha. Así que a esto es lo que se refiere el texto cuando dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las
esposas. Estamos hablando y vamos a ver otra situación ya mismo, pero estamos hablando en el caso en que ambos son creyentes, ¿verdad? Que esa es el mejor escenario posible, que ambos sean creyentes. Pues hay una expectativa de obediencia en el esposo y hay una expectativa de fe y de confianza en Dios por esa obediencia de el esposo hacia Dios, y eso es lo que provoca es que puedan suceder grandes cosas. Las esposas pueden querer amoldar a sus esposos guiándolos por las palabras de Jesús. Ahora estamos hablando en términos de esposos que no son creyentes. Ahora, esto de ninguna manera está apoyando o dando el visto bueno a relaciones de yugo desigual. Nosotros sabemos que las relaciones de yugo desigual son aquellas relaciones que se dan cuando el matrimonio a sabiendas o novios se casan a sabiendas que uno de los dos no comparte su propia fe o su misma fe. Aquí me parece que el planteamiento del apóstol Pedro es cuando la esposa quizás entran al matrimonio, ninguno de los dos siendo creyente, y la esposa entonces toma una decisión por Jesús. Ahora, cuando se casaron, ninguno de los dos era creyente, y una vez ya casados, la esposa toma una decisión por Jesús como su único y exclusivo Salvador. Ahora no tenemos un yugo desigual desde el punto de vista que fueron al matrimonio de esa manera, sino que en el camino pues se convirtió en un yugo desigual porque ella tomó una decisión por Jesucristo como su único Salvador. Así que tenemos a ella que es creyente y a él que no lo es. Entonces el apóstol Pedro lo que está diciendo es que cuando menciona para también todos los que no creen a la palabra, aquí es que está haciendo entonces, está tocando este punto. Y ciertamente hay esposas, una vez que abrazan el evangelio, ¿qué es lo que quieren? Pues que el esposo también abrace el evangelio, que el esposo también se convierta como ella lo hizo. Entonces ellas van guiándolo o intentan guiar al esposo a través de las palabras de Jesús. Sin embargo, Pedro nos recuerda que el plan de Dios para con las esposas no es por medio de las palabras, sino es por medio de la sumisión, de la buena conducta y del temor a Dios. En cierto sentido, lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es que los esfuerzos de la esposa de querer cambiar a su esposo pueden dificultar o pueden atrasar el trabajo que Dios está haciendo en la vida de ese esposo. Es mucho más efectiva la manera o la forma de Dios. La forma de Dios siempre es mejor. ¿Y cuál es la manera de Dios? Es la que Él ha establecido en su palabra y es la que estamos estudiando en esta noche. Que demostrando su confianza en Él, que la esposa permita que Dios haga el trabajo a su manera, para que el esposo entonces en su momento pueda tomar una decisión por el Señor. Lo que el apóstol Pedro está diciendo que es a través de su conducta y no a través de sus palabras que ella puede ganarse al esposo para Jesucristo. Y estamos hablando en términos de cuando eso sucede, una vez ya están casados. De nuevo, esto no es, Pedro no está aquí hablando en términos de que le está aprobando un yugo desigual de ninguna manera. Él está planteando que esta es la manera en la cual es el orden bíblico en términos de lo que es la sujeción, de lo que es los roles del hombre y de la mujer en el hogar, y en términos de cuando ambos son creyentes, que de nuevo es la mejor situación, el hombre va a vivir en obediencia a Dios porque es creyente, y la mujer va a vivir en confianza y en fe,
y que cuando esa obediencia del hombre y cuando esa fe y confianza de la mujer se unen, pues lo que les dije ya, puede lograr grandes cosas, aún sin haber palabras dichas. Ahora, pero también toca este asunto de cuando el esposo no es creyente. Y lo que estamos aquí queriendo hacer ver es que estamos claros en el sentido de que Pedro no va a aprobar una situación de yugo desigual, estamos entonces haciendo la conjetura de que ellos van al matrimonio sin ser cristianos, pero la mujer entonces abraza el evangelio y ciertamente lo primero que ella va a querer es que también el esposo lo haga. Pero de nuevo, la manera de Dios es cuando la mujer demuestra confianza en Él y permite que Dios haga el trabajo en la vida del esposo. Siempre la manera de Dios va a ser mejor. Siempre la manera de Dios va a ser mejor. Hay un comentarista de apellido Gruden que dice lo siguiente en este sentido: el esposo no creyente ve este comportamiento y por dentro percibe la belleza del mismo. Dentro de su corazón dice: así es como Dios destinó al hombre y a la mujer a relacionarse como esposo y esposa. De tal manera concluye que el evangelio en el que su esposa cree debe ser también un verdadero evangelio. Y entonces eso lo atrae a los caminos del Señor. Esto también aplica a creyentes, a matrimonios, o pudiera aplicarse también a matrimonios que, digamos, son amigos, ¿verdad? Ahí tenemos un par de matrimonios y un matrimonio es creyente y un matrimonio no es creyente, pero son amigos. Y la relación de sumisión de la esposa hacia el esposo en la manera en que hemos mencionado acá, de nuevo que no hay un aspecto de pecado, que no hay un aspecto de autoridad, sino es de sumisión. Conforme a lo que la palabra ha establecido, el matrimonio que no es creyente puede ver eso en el matrimonio que es creyente y puede entonces decir lo que dice aquí el comentarista Gruden. De nuevo, el esposo no creyente ve este comportamiento y dice: mira, realmente esto ya en mis propias palabras, esto es un matrimonio de esta manera en la cual a mí me gustaría vivir, y acentúa o da fuerza los aspectos del evangelio y lo que el evangelio enseña en términos de lo que son los deberes conyugales. El texto también dice: no creen en la palabra, y de nuevo ya lo hemos mencionado, se refiere a un esposo que no es creyente aquí específicamente, aunque ya lo he mencionado. O sea, no es solamente que no es creyente, sino que no cree ni en la luz eléctrica, como nosotros decimos comúnmente, y activamente está desobediendo. Como no cree, activamente está desobedeciendo la palabra de Dios. Aún estos pueden ser ganados a través de la conducta piadosa de la mujer amorosa. Así que eso es importante que lo podamos entender en estos primeros dos versículos. Hay mucha tela que cortar ahí y tengo que hacerla como las aclaraciones, ¿verdad? Porque se puede aplicar de diferentes maneras, y de nuevo aquí es importante que yo pueda señalar que de ninguna manera el apóstol Pedro estaba avalando matrimonios que fuera yugo desigual. No, yugo desigual, decimos yugo desigual cuando las personas van al matrimonio y no comparten la misma fe. Aquí pues podemos explicar este versículo de ambas variantes, pero como el texto específicamente menciona, no creen en la palabra, pues tenemos que entonces hacer la referencia que pudiera ser que en el camino la mujer, la esposa, haya abrazado la fe y quiere que su esposo también abrace la fe.
Y lo que Pedro está diciendo aquí es, mira, vamos a dejar que Dios haga el trabajo. Realmente nosotros no necesitamos ayudar a Dios. Dios sabe lo que Él tiene que hacer. Y el planteamiento de Pedro es que tú te quieres ganar a tu marido para el Señor. Sé sumisa. Sométete a tu esposo. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Ese es el principio espiritual. Y esa es la enseñanza del apóstol Pedro en términos de cómo la mujer debe ganarse al esposo. No es con palabras persuasivas, sino dejando que Dios haga el trabajo. Versos 3 y 4. Esto profundiza, por eso es que pues, vamos ahí encima de los versículos. Y ¿verdad? Tenemos el espacio para hacerlo y queremos ir, ¿verdad? Parte por parte en cada uno de los versículos tratando de explicarlo la mejor manera posible. Versos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Bien, ahí habla entonces del atavío externo, que vuestro atavío no sea el externo. Pedro aquí no está condenando realmente ningún tipo de vestimenta o ningún tipo de adorno, ningún tipo de prenda, ningún tipo de peinado. No es que lo esté condenando. Lo que él quiere establecer es una prioridad. Y si de alguna manera él está intentando hablar específicamente sobre el atavío externo, lo está haciendo en el sentido que sea con moderación, porque su énfasis siempre es en la belleza interior, su énfasis siempre es en lo íntimo del corazón, en la belleza de la mujer hacia adentro, no necesariamente hacia afuera. Si hay alguna pizca de prohibición o algo en términos de lo que es la vestimenta, adorno, prenda, peinado, lo que sea, es simplemente dentro del punto de ser con moderación. De nuevo, él siempre va a hacer énfasis en la parte interior de la mujer. Hay un comentarista famoso, William Barclay, hay muchos comentarios de él, incluso libros de él. Él dice lo siguiente: en el mundo que vivía Pedro, las mujeres arreglaban y pintaban su cabello frecuentemente. También usaban pelucas, especialmente pelucas rubias con cabello importado desde Alemania. Pedro tenía esto en mente cuando hablaba o cuando escribió del atavío, que es meramente externo. Así que en aquel tiempo, en el tiempo que Pedro está escribiendo, pues esto era parte de lo que ocurría y por eso Pedro escribe en esos términos. Verso 4 continúa diciendo: sino el interno, el del corazón. De nuevo, la belleza real proviene del corazón. Repito, la belleza real proviene del corazón. No es algo que vistes, es algo que eres. No es algo que vistes, es algo que eres. Y la pregunta que tenemos que hacernos, la pregunta que las mujeres tendrían que hacerse es ¿de qué depende cada una de ustedes sentirse bella? Y el punto de Pedro aquí, de nuevo, no es que hay cosas que sean prohibidas o que no sean prohibidas o lo otro, sino que la belleza debe ser girada hacia adentro, hacia lo interno. El texto continúa diciendo en el verso 4: el incorruptible ornato de espíritu afable y apacible. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? De nuevo, está haciendo un énfasis en que la belleza interior de una mujer piadosa es incorruptible. ¿Qué significa que es incorruptible? Significa que no decae, que no se deteriora ni siquiera con la edad, sino que es incorruptible, virtuosa, honesta, digna y por lo tanto de mucho más valor que la belleza que viene del cabello, de las joyas o de los vestidos o del atavío, que es la palabra que se utiliza en la Reina
Valera. Y el verso 4 continúa diciendo que sea de espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí está hablando del carácter de esa belleza. Espíritu afable. Espíritu afable significa cordial, significa amable, significa afectuoso, significa acogedor. Y dice también el texto apacible, y apacible significa sosegado, dulce, pacífico. A estos rasgos del carácter es que menciona el apóstol Pedro que son de grande estima delante de Dios, son rasgos del carácter. Entonces aquí el planteamiento es, antes de pasar a los próximos versículos, el planteamiento es de prioridad. ¿Qué es prioridad? ¿En lo interno o lo externo? Y que es lo interno lo que cada una de las mujeres debe colocar prioridad en su vida. Versos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, el del cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro le está recordando acá a las mujeres que lo que él está diciendo no es un nuevo estándar, no es una nueva política que él está estableciendo, no es ninguna doctrina nueva que él está estableciendo, no es una revelación nueva que él está trayendo, sino que esto que él está planteando ya era practicado por las mujeres de antaño, ¿verdad? En otro tiempo, como dice el texto. De nuevo, haciendo énfasis sobre el tema de la belleza interna versus la belleza externa. Lo que él está queriendo decir es que esto no depende de la moda, no depende de la última fiebre del momento, no depende de la cultura. Esto ya viene corriendo ya desde las mujeres de otro tiempo. Sí, pastor, pero los tiempos han cambiado. Claro que los tiempos han cambiado y las modas han cambiado también, pero el decoro no ha cambiado, el pudor no ha cambiado, el recato, la modestia no ha cambiado, el honor tampoco ha cambiado. Siempre la belleza interna va a estar por encima de la belleza externa. Dice el verso 5 que esperaban en Dios. Cuando las mujeres se someten a sus maridos, no ponen su confianza en los atavíos externos o en sus vestidos, en sus peinados, en sus prendas, sino que las mujeres santas de otro tiempo eran las que esperaban en Dios, que su fe estaba puesta en Él. De nuevo, y lo mencioné al principio, es tratar de querer hacer el trabajo de Dios. Una mujer puede confiar en su propia habilidad para influenciar y controlar a su marido, o puede confiar en Dios y ser sumisa. Eso es una opción que tiene. Por eso hay muchos divorcios, por eso hay mucha contienda entre matrimonios. Es porque no han podido separar los roles entre una y hay como que cierta discrepancia en cómo es que yo debo de, por decirlo así, satisfacer a mi marido, a mi esposo. De nuevo, una mujer puede confiar en su propia habilidad para influenciar y controlar a su marido, puede hacer eso, o puede confiar en Dios y en su palabra y ser sumisa, ser obediente a lo que la palabra de Dios dice. Ya yo mencioné al principio, siempre la manera de Dios es mejor. Pero hay muchas veces nosotros queremos controlar todas las cosas. Queremos estar en dominio de todo, queremos estar en control de todo. Y queremos hacer todo a nuestra propia fuerza. Por otro lado, una mujer puede confiar en su belleza externa, o puede confiar en Dios y cultivar un espíritu afable y apacible. Puede hacer una de las dos cosas. Al final del día, confiar en Dios es
la expectativa de Dios en medio de la relación del matrimonio, que confíen en Él, que lo dejen a Él obrar, que no tratemos de nosotros hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Da un ejemplo de sumisión, el caso de Sara, que obedecía a Abraham, le llamaba Señor. Es posible obedecer a alguien sin demostrarle honor. Este no es el caso de Sara con Abraham. De hecho, ella le llamaba Señor. Pero es posible obedecer a alguien sin demostrarle el honor, que es parte de la sujeción. El obedecer y el honor es parte de la sujeción, van cogidas de la mano. O sea, lo que quiero decir es que en una sumisión genuina tiene que haber obediencia y tiene que haber también honor. Verso 6 continúa diciendo: si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Cuando hay sumisión verdadera, cuando tú sabes que tú estás llena de fe en Dios, no hay espacio para el temor, no hay espacio para el miedo. Tú sabes que estás haciendo las cosas bien, tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, que es una sumisión verdadera, que hay obediencia, que hay honor. Tú sabes que estás haciendo las cosas bien, no hay temor y tampoco hay miedo alguno. Nosotros, las mujeres deben de hacer el bien y dejar que el resultado lo provoque Dios. Dios lo va a hacer bien. Siempre el método de Dios es mejor. Siempre la forma de Dios es mejor. Las palabras hacéis el bien nos recuerda que la sumisión no es rendirse de una manera incómoda o con un disgusto a la autoridad, o como decimos comúnmente, hacerlo con las muelas de atrás. Esa es, de nuevo, aferrarse a la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere en mi vida, y así yo demuestro mi confianza en Él. Y eso me libra de temor, me libra de miedo. Bien, hemos hablado de las mujeres, vamos a hablar ahora de los esposos. Este estudio de hoy es también como si fuera una consejería pastoral, así que la pueden tener ahí la pueden marcar ahí en favoritos y dejarlo ahí grabado para momentos en que necesite estudiarlo de nuevo. El corazón piadoso del esposo. Vamos a hablar de esto en el verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien, vivid en ellas. Un esposo puede habitar con su esposa no simplemente estando en la misma casa, pero verdaderamente viviendo con ella. No son dos cosas iguales. El esposo puede vivir con la esposa, pero estar ajeno a las situaciones de la esposa. A eso es lo que se refiere cuando él dice vivir con ellas. Y vamos a añadir el ingrediente de sabiamente. Así que el esposo no es alguien que comparte solamente la casa con la esposa. Es alguien que verdaderamente vive con ella. Él reconoce el punto que el apóstol Pablo, y que son muchas cosas que nosotros decimos en las bodas, cuando estamos casando, celebrando el matrimonio. El apóstol Pablo también habla sobre este tema, este asunto. Qué bueno cuando la Biblia se corrobora una con otra, unos textos con otros y otros escritores con otros. Aquí Pedro y Pablo se corroboran unos a otros. Y Pablo dice en Efesios 5, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Eso es vivir en ella, no solamente en la misma casa, sino es vivir con ella, vivir con ella sabiamente, dice el texto. El esposo piadoso se compromete al trabajo importante de entender, ahí es que entra la parte de la sabiduría, de vivir con ella sabiamente, es que entiende a su esposa y al conocerla bien, él es capaz entonces de demostrarle su amor por ella de una manera más efectiva. Entre más conoce a la esposa, de mejor puede expresarle su amor. Y a eso es lo que el apóstol Pedro se refiere cuando dice vivir con ella sabiamente. Hay una parte de entender a la esposa. No es solamente estar ahí, sino de entender a la esposa, que al conocerla, entre más la conoce, más efectivamente puede demostrarle su amor. Cuando un esposo tiene ese entendimiento, entonces Dios lo dirige a utilizarlo. Y eso es para que viva con su esposa sabiamente. Se supone que debe tomar ese conocimiento y aplicarlo en la vida diaria de su esposa. Y aquí es donde muchos hombres fallamos. Tal vez tenemos el conocimiento acerca de la esposa, pero no lo utilizamos para, como dice el texto, vivir con ella sabiamente. En Arroyo Habichuela sabemos, porque la conocemos, de qué manera nosotros podemos demostrarle nuestro amor de una manera más efectiva. Lo sabemos, pero no lo llevamos a la práctica. Y entonces ahí es que fallamos muchos de nosotros, los hombres, al demostrarle nuestro amor a nuestras esposas. Dice el verso 7, dando honor. Un esposo piadoso sabe cómo hacer que su esposa se sienta honrada. Aunque se someta a él se asegura de que ella no se siente como si fuera una empleada que está bajo el poder de un dictador. Esa no es la relación que el esposo quiere tener con la esposa, sino una donde le da honor, donde ella siente que está siendo honrada. Y esto fue una enseñanza radical en el mundo que vivía el apóstol Pedro. En la cultura antigua, el esposo tenía derechos absolutos sobre la mujer y la esposa no tenía derechos en el matrimonio. Un ejemplo, en el mundo romano, si un hombre sorprendía a su esposa en el acto del adulterio, podía matarla en ese mismo momento. Pero si una esposa sorprendía a su marido, no podía hacer nada en contra de él. Todos los deberes y obligaciones del matrimonio eran puestos sobre la esposa. Ahora la enseñanza que está trayendo acá el apóstol Pedro es que el esposo tiene deberes y tiene obligaciones de parte de Dios para con su esposa. Así que no solamente tiene derechos, lo que dice la enseñanza de lo que ocurría antes es que el esposo tenía derechos absolutos y la esposa lo que tenía era los deberes y obligaciones. Y el apóstol Pedro está diciendo acá, no, el esposo tiene derechos, pero también tiene deberes y tiene obligaciones para con la esposa. Eso es lo que el apóstol Pedro está planteando. El verso 7 continúa diciendo como un vaso frágil, y dentro del contexto que se está trayendo aquí en el texto, frágil habla de la fuerza física relativa de la mujer en comparación con la del hombre. Los hombres no necesariamente tienen necesariamente la fuerza espiritual, pero generalmente sí tienen la fuerza física. En términos de no necesariamente tener la fuerza espiritual, deberían, por ser el sacerdote del hogar, debería ser la persona pues que tiene mayor fuerza espiritual, pero no siempre ese es el caso. Pero sí tienen mayor fuerza física que las mujeres, y por eso él habla de brazo frágil el apóstol Pedro para traer un contexto. Por lo tanto, el esposo piadoso reconoce las limitaciones que tiene la esposa físicamente hablando y no espera más de ella de lo que sea apropiado. Así que ese dato pues también es revelante del trato que el esposo tiene para con la esposa.
siempre dentro del marco de honrarla como ese brazo frágil. Como ese vaso frágil va a tener ciertas limitaciones. El esposo debe reconocerlo y no esperar más allá de esas circunstancias. Dice el verso 7 que son coherederas. Un esposo bondadoso, comprensivo, reconoce que su cónyuge no solamente es su esposa, sino que también de alguna manera es su hermana en Cristo. Y lo que quiere decir es que, y el apóstol Pedro le dice coherederas, que son coherederos juntos. Y esto les recuerda a los esposos que en medio de esa responsabilidad que tienen y de esos roles que hay envueltos en el matrimonio, sus esposas tienen el mismo privilegio espiritual que tienen ellos. No hay, ahí hay, en cuestión de los roles, pues el esposo tiene uno, la esposa tiene otra, ya lo hemos mencionado, pero en términos de la herencia es igual para los dos. El privilegio espiritual, la importancia de la eternidad es igual. Por eso es que el apóstol Pedro le llama coherederas. O sea, están juntos en esto. Hay unos roles, hay unas funciones. La esposa está sujeta al marido, el esposo honra a su esposa en todo el sentido. Al final del día no solamente es su cónyuge, sino también es su hermana en Cristo, y el apóstol Pedro dice que son coherederas, ambos juntos heredan el mismo privilegio espiritual en la misma eternidad. Termina el verso 7 diciendo que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es algo interesante, que me pareció interesante de que empecé a estudiarlo. El fallar como esposos tiene consecuencias espirituales, dice el apóstol Pedro. Sin duda sus oraciones tendrán estorbo. Esto es cierto, bueno, es cierto en todo el sentido de la palabra. Aquí donde llama la atención es, y cuando el esposo no es creyente, o hay esposos creyentes que no oran. ¿Sabes? Esa es la realidad. Entonces cuando tú le dices que vuestras oraciones no tengan estorbo, pues si no oran, ¿qué estorbo van a tener? Es el cuestionamiento que no se tiene que hacer. Desde la perspectiva en que el esposo es creyente, es obediente a Dios, lo que hablamos al principio, obediencia a Dios, hay una relación directa y continua con Dios, pues esta parte final del versículo 7 aplica completamente, que vuestras oraciones no tengan estorbo. El hombre sabe que sus oraciones no van a pasar del techo si no es que está establecida esta relación de esposo y esposa como Dios manda, como decimos comúnmente. Y cuando él no no honra a su esposa, bíblicamente hablando, cuando el esposo no entiende que son coherederos juntos, que tienen los mismos privilegios espirituales, cuando el esposo exige de la esposa, que es vaso frágil, como dice el texto, que por ser brazo frágil va a tener ciertas limitaciones físicamente hablando. Cuando el esposo pasa por encima de todo eso, el apóstol Pedro está diciendo que esas oraciones van a tener estorbo. Que las oraciones de estos hombres de estos esposos van a tener estorbos. Ahora, leía un comentario que decía que Pedro asumía que el temor de las oraciones con estorbo motivaría a los hombres cristianos a amar y a cuidar a sus esposas como se debe. Yo entiendo que por ese lado era que iba el apóstol Pedro cuando escribió esto. Pensando que esto va a animar y va a motivar o va a servir de exhortación a los hombres a que honren a sus mujeres, a que entiendan cuáles son sus limitaciones físicas, a que entiendan que son coherederas, que hay equidad en términos de lo que son los principios y los beneficios espirituales, los que son de aquí en la terrenal y los que son de la eternidad. Y él entendía que cuando él escribe que vuestras oraciones no tengan estorbo, él entendía que iba a ser motivo
para que el hombre en su relación, en su hogar, se comportara como es digno y con mucha sabiduría, las cosas que hemos mencionado ya. Pero la realidad es que muchos creyentes, varones, hombres, esposos, tienen una consideración muy baja sobre el tema de la oración. Así que esa advertencia tal vez no los motive adecuadamente. Si es un hombre de oración, si es un hombre que ora, le va a servir de motivación. Si es un hombre que no ora, pues las oraciones no van a tener estorbo. Pues si yo no oro, como quiera. Entonces, pues es un asunto pues que, ¿verdad? Cabe la mención. Claro, el mejor escenario posible es el que ya le he mencionado, que el esposo tiene una relación con Dios y que la esposa confía plenamente en que esa relación del hombre con Dios es una relación correcta. Y entonces se somete a él. Y pues en el término de los hombres, cuando cumplen cabalmente la instrucción bíblica en términos de su relación con la esposa, puede entonces esperar que su oración sea contestada. El hombre que ora, el hombre que es de oración. Claro, cabe siempre la situación que el hombre pues no sea un hombre que ore. Y entonces quizás esa motivación quizás no la vaya a tener. Cierro con un comentario de Spurgeon, de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon se le conocía como el príncipe de la predicación. He mencionado algunos planteamientos de él en estudios anteriores. Son siempre muy, muy útiles y siempre he leído sobre él. En efecto, dice Charles Spurgeon, y con esto cierro, para verdaderos creyentes la oración es tan invaluable que el peligro de obstruirla es usada por Pedro como motivo de por qué en su relación de matrimonio y asuntos del hogar deben comportarse con mucha sabiduría. Él ordena al marido que viva con su esposa de acuerdo con conocimiento. Se recuerdan que hablamos de sabiamente, y rendirle amor honorable a ella, no sea que sus oraciones unidas sean estorbadas, o que tengan impedimento, o que sean un obstáculo. Cualquier cosa que estorbe, o que obstaculice, o que impida la oración, pues está mal, ¿verdad? No, eso no es lo que uno quiere. Uno quiere que la oración sea escuchada y que, sobre todo, que sea contestada. Y que sea contestada de la manera en que uno espera. No siempre es la voluntad de Dios lo que uno espera, pero sí Dios sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Él siempre anhela lo mejor de cada uno de nosotros y siempre va a provocar que sucedan las mejores cosas para nosotros. Así que, con esto cerramos esta parte del estudio. De nuevo, pues está el apóstol Pedro hablando aquí en esta primera porción del capítulo 3 de los deberes conyugales y haciendo hincapié que está haciendo referencia exclusivamente a la institución sagrada del matrimonio entre un hombre y una mujer. Todo lo que hablamos esta noche aplica única y exclusivamente a la relación de matrimonio legal, aprobada por las leyes de Puerto Rico y también aprobada por Dios. Y estas enseñanzas que hablamos hoy aplican solamente a ese tipo de relación. Y hago hincapié, lo hice al principio, porque hay un sinnúmero de relaciones no bíblicas o antibíblicas que están hoy en manga por hombro, como se dice, ¿verdad?, en la calle, pero no son bíblicas, no están aprobadas por Dios. La única relación que Dios aprueba en términos de hombre y mujer es el matrimonio. Es la institución del matrimonio. Bien,
Vamos a orar, no sé si había alguna petición, Minji, que hayan escrito, así que no hay ninguna petición. Sí, la hermana Nidia había escrito en el chat de las mujeres, en ese chat fue Minji, en el chat de las mujeres, que oraran por Pedro, así que pues Pedro no es Pedro el que estamos estudiando en la Biblia, ¿verdad? Este Pedro pues es Pedro Vélez, el esposo de Nidia Pérez. Así que queremos orar por él. Sí quiero también felicitar a Tania, que cumplió año lunes. Así que muchas felicitaciones, Tania. Vamos a cerrar entonces orando por Pedro y también orando por Tania. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos da de hablar tu palabra al estilo único de Profundiza. Oramos por nuestro hermano Pedro. Te pido yo del cielo que tú lo bendigas, Señor, que tu gracia y tu favor esté sobre él. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras dolencias, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y en esta hora, Señor, oramos para que tú estés con él, Señor, y que él pueda sentir el abrazo tuyo en este momento, Padre Celestial. Oramos por Tania. Te pedimos que tú la bendiga en su cumpleaños, Padre Celestial, que pueda seguir cumpliendo muchos años en ti, Señor, en tus caminos, y continúa bendiciéndola. También es su aniversario con su esposo Tito, que también fue en estos días. Así que bendícelos de manera abundante. Gracias te damos de nuevo por este tiempo en que nos da la oportunidad de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, con esto cerramos nuestro servicio de hoy. Una vez concluido este servicio, vamos a compartir el culto que se está dando ahora mismo en Nashville, Tennessee, como parte de el concilio de la Alianza, Concilio 2021, que se está celebrando allí. Así que deben estar pues ya quizás un poco más de la mitad de ese servicio. Así que disfrútenlo y que sirva como parte del cierre de este servicio en esta noche. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Dios sea con todos.